Les damos una muy cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en este nuevo Dialogando, que les voy a ser muy sinceros, es un Dialogando muy especial, porque yo recuerde, es el primero que tratamos un tema pedido por ustedes. Y eso es realmente muy importante y agradecemos enormemente a todos los que nos han hecho llegar las preguntas. Y tenemos que agradecer a los panelistas que la verdad que han aceptado con mucha buena disposición. Por lo menos eso me dicen a mí y yo me lo creo, ¿no? Que están muy contentos de estar aquí. Así que muchísimas gracias por eso. Vamos a explicar un poquito cómo es esto. Cuando nosotros leemos la Biblia, y hay un libro muy chiquito llamado Creer y Pensar, de Ana Ávila, que ella lo dice con mucha claridad. Ella más bien se dedica a la parte de la ciencia, pero dice cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros meditamos sobre la Biblia, cuando nosotros estudiamos la Biblia, es inevitable hacernos preguntas. Es inevitable porque pensamos y porque tratamos de buscar. Entonces, algunas de esas preguntas, hemos recibido exactamente 28, están hechos con mucho respeto, ¿no es cierto?, al texto bíblico. Y el pensar, el preguntar, no quiere decir que uno no crea y que no tenga fe. Entonces, las respuestas también van a ser dadas con el mismo respeto. Por eso, para ver ese contexto en que van a ser dadas las respuestas, el profesor Guerreiro y el doctor Bedrosian nos van a hacer una pequeña introducción. Por supuesto que 28 preguntas es muy difícil de contestar en hora y media, que vamos a tratar realmente de respetar el horario, ¿no? Entonces, van a ser formuladas de acuerdo a cómo las hemos recibido, pero hay muchas que podemos poner en otras, digamos, para responder en conjunto, cosa de ganar tiempo. Esa va a ser nuestra idea. Las preguntas yo las voy a formular, por ejemplo, a alguna le voy a decir, Pedro, vos podés contestarla, lo que no quiere decir que Pablo no pueda completar o agregar algo a esa respuesta. Esto es más o menos. Ustedes pueden ir haciendo preguntas en el chat. A ver, claramente no vamos a tener tiempo de contestar mucho más, pero si alguna está también dentro de esas 28, la agregamos, cosa de poder responder en una forma un poquito más integral. Entonces, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con una oración. Le vamos a pedir al pastor Jorge Pérez, presidente de nuestra Asociación Bautista Argentina, para que él nos guíe, ¿no es cierto?, para que guíe todo este tiempo, guíe mucho a Pedro, a Pablo, ¿cierto?, que volvemos realmente a agradecer. Y a cada uno de nosotros para poder recibir, ¿no es cierto?, esas respuestas. Seguidamente le vamos a pedir a Carlos Volati para que él presente a los panelistas. Ya los conocemos porque ellos son habitués, pero es bueno recordar un poquito quiénes son. Y seguidamente yo los dejo a Pedro y a Pablo que nos hagan esa introducción, y ahí nomás yo voy a comenzar con las preguntas. Así que, Jorge, todo tuyo. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos, y oramos al Señor para que nos guíe en toda esta conversación y en este tiempo. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad preciosa de poder reunirnos, de encontrarnos de esta manera, Señor, de poder contar con la presencia del hermano Pedro, del hermano Pablo, Señor, para
entender, descubrir y profundizar, Señor, aquellas cosas que en la Biblia tú nos has dejado escritas y que precisamos saber y entender, especial y particularmente en estos tiempos de tantas inquietudes, de tantas dudas que puedan surgir en la vida y en la sociedad. Pero confiamos, Señor, en tu palabra, confiamos en tu promesa y esperamos, Señor, que nos llenes de sabiduría a los que vamos a escuchar y llenes de sabiduría a los hermanos que van a exponer, para que, Señor, con temor y temblor podamos descubrir toda tu voluntad y todo lo que tú quieres que sepamos en cada una de las preguntas que hemos formulado. Guíanos y acompáñanos y bendícenos para que no haya ningún inconveniente, ningún traspié, Señor, en todo este tiempo, y todos podamos aprender y disfrutar de tu presencia y tu compañía en medio de este tiempo, de este dialogando, Señor, tan especial y tan particular. Gracias por los hermanos y hermanas que lo han preparado, que lo han organizado, y gracias por cada hermano y hermana que está participando, Señor, como oyente, en este día y en esta hora. Cólmanos de tu amor, de la guía de tu Espíritu Santo, y súplenos en nuestras falencias y nuestras necesidades. En nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Sería muy largo poder presentar a Pedro y a Pablo, que creo que no formaban parte del dúo que compuso y cantaba la Marcha de la Bronca, ¿no? Ninguno de los dos. Pero más allá del chiste, tenemos el privilegio de que ellos se tomen este tiempo para compartir con cada uno de nosotros. Pensando en Pedro y haciendo un resumen muy pequeño, es licenciado y doctor en teología del Seminario Bautista de Buenos Aires, profesor universitario en historia, especialista en didáctica, investigador universitario en el área de historia antigua y profesor. Y Pablo, haciendo un resumen también muy breve, él es médico cardiólogo, recibido aquí en Argentina. Tiene varias maestrías en administración y dirección de empresas y actualmente está trabajando dando conferencias a nivel internacional. Hay algo que yo quiero señalar de los dos, que son fieles cristianos, lectores y conocedores de la Biblia, la palabra de Dios. Nada más, creo que nada más. Me olvidé de algo, Pablo y Pedro, creo que es suficiente. Entonces, seguimos adelante con el programa. Hacemos Bueno, hacemos la introducción, sí. no sé si Pablo vos querés comenzar con algo. Yo Ahora sí, ¿verdad? está Perdón. silenciado. En primer lugar, quería saludar a mucha gente querida que hay acá. Hacía siglos que no lo veía a Tomás Mackey. Pablo, Para mí un maestro toda la vida, a Raúl, a Carlos Amigó, a Daniel Gaidú, eh, tanta gente que ha sido de bendición, seguro que Carlos Volati, toda gente que ha sido de tanta bendición para uno que tendrían que estar de este lado y yo escuchándolos, ¿no? Y hay mucho más, vi que está mi hermana Susi también, no sé si estará solo, está sin la imagen, pero agradecido a Dios por la vida de ustedes y todo lo que me han bendecido a lo largo de los años. Hablamos con Pedro, un poquito ponernos en contexto, porque estos temas son un poco espinosos cuando uno expresa puntos de vista, ¿no? Y lo primero que hay que entender para mí es que la forma de leer un texto, la Biblia es un texto, ¿verdad? Depende mucho de cada época, depende de la cultura de un tiempo determinado. La gente interpreta o interpretamos lo que leemos y de acuerdo a lo que conocemos y aceptamos o no aceptamos en nuestra cultura. No es lo mismo la forma de leer las escrituras en el siglo II o I que en el siglo III o en el siglo IV, uno o dos antes de Cristo, ¿no? Con respecto al siglo III o IV o en la Edad Media o ahora.
¿Por qué? Porque estamos profundamente influidos por los nuevos conocimientos y también por lo que se llaman paradigmas, ¿no? Que son estructuras de pensamiento que nos hacen ver las cosas de cierto modo. Para entender el mundo tenemos que tener cierta estructura de pensamiento. Entonces eso, que en ciencia se llama paradigma y hoy lo extendieron a otras ramas del conocimiento, hace que a veces tengamos un abordaje que nos parece universal, pero de pronto viene otra cosa y cambia nuestro punto de vista. Entonces tenemos que entender que el problema muchas veces no está en el texto, sino en el lector, ¿no? Eso es lo primero que quería señalar. Lo segundo es que vamos a dar puntos de vista. Son opiniones, no son verdades. Cuando alguien cree una verdad revelada, eh, indiscutible en realidad cae en lo que se llama un dogma, ¿no? Es decir, un pensamiento que no admite discusión y es así, te guste o no te guste. Nosotros, en cambio, que venimos de una fe que está alimentada en la libertad de conciencia, como es el caso de la historia bautista, ¿no? Que enriquece la fe cristiana con ese aporte, hemos aprendido que discutir no es malo. Lo que es malo es atacarse las personas, ¿no? Que es otro tema eso. Pero fíjense que hasta el espíritu democrático, ¿no? Que tienen las iglesias bautistas es reflejo de una profunda creencia en las opiniones de las personas. Entonces, cuando veamos esto, no lo veamos como dogma, veamos que nosotros no somos los dueños de la verdad, ni Pedro, ni yo, ni seguramente ninguno de ustedes, sino que juntos tratamos de iluminar la verdad para poder entenderla mejor. Así que eso es solamente de mi parte, ¿no? Gracias, Pablo. Pedro, ¿querés Bueno, comentar? yo adhiero a los saludos de Pablo, de muchos conocidos, queridos y que nos encontramos ahora aquí. Y me voy a tomar unos minutos también para comentar un poco lo que decía Pablo. Nosotros afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios y que es un texto sagrado. Pero al decir que es sagrado no queremos decir que haya caído del cielo, sino que es obra de Dios, pero también de varones y mujeres. Y que está circunscrito, como Pablo decía, a una época, a un lugar y a circunstancias muy particulares o determinadas en el tiempo y en el espacio. Es un texto o libro muy importante, pero también controvertido. Es tan cercano a nosotros, pero de pronto tan lejano en el tiempo. Es tan conocido y cuando uno se pone a preguntar sobre la Biblia, suele ser desconocido. Es simple y complicado, como decía Pablo, es popular y muchas veces ha sido puesto en ridículo por algunos. Es decir, que es elogiado, pero también ha sido muy criticado muchísimas veces. Defendido, denostado, desde su punto de vista histórico, teológico, científico, por sus géneros literarios, por su estructura y muchas cosas más que podemos mencionar y vamos a ver ahora. Sin embargo, algo interesante que leía y recordaba es que en 1972 el Papa Pablo VI, en el Año Internacional del Libro, proclamado por la ONU, dice que la Biblia es un bestseller permanente para la humanidad. Por eso encontraba en estos textos que ningún otro libro ha sido leído, comentado, copiado, impreso, traducido, interpretado, discutido, defendido, rebatido como el texto bíblico. La Biblia, a mi entender, ha sido, es y sin lugar va a seguir siendo una fuente de inspiración continua y el mejor texto que nos acerca a dramas, historias de amor, gestas heroicas, guerras, venganzas, pasiones. Y cuando Dios hablaba, esto que decía Pablo, hablaba por medio de quienes iban a escribir ese narrar. La inspiración divina nunca descartó la cooperación humana, como tampoco trató de eliminar la contribución que cada escritor-autor iba a realizar. Por eso la escritura es tanto palabra de Dios como palabra de seres humanos. Y nosotros debemos afirmar que la palabra es palabra de Dios, y esto es interesante, de tal modo que no neguemos que se trata también de palabra de seres humanos. Si no, estaríamos
pensando en un fundamentalismo. Pero tampoco afirmar que son palabras de seres humanos, de tal modo que neguemos que es palabra de Dios, porque entonces estaríamos en liberalismo, sino que debemos afirmar que ambas cosas, y negándonos a que haya una contradicción entre ellas o una negación entre ellas. Por eso, cuando vamos a responder estas preguntas, miren, de manera que por una parte Dios habló y determinando qué es lo que quería decir, pero sin coartar la personalidad. Y aquí hay un problema de autor humano que en realidad es un escritor, porque ellos hablaron, estos seres humanos, haciendo libertad de sus facultades, pero sin distorsionar la enseñanza que Dios quería hablar por intermedio de ellos. Por eso, una frase de John Stott, que la vez pasada cuando comenté con el grupo de estudio en arqueología, la quiero volver a mencionar. Y es interesante cuando él habla en ese texto de cristianismo contemporáneo, que tal vez se vea por aquí, que luego le voy a dejar las citas. Él dice que la manera en que entendemos la escritura afectará el modo en que la leamos. En particular, su doble paternidad exige un doble acercamiento. Dado que la escritura constituye la palabra de Dios, deberíamos leerla como no leemos ningún otro libro. De rodillas, humildemente, reverentemente, en actitud de oración, buscando que el Espíritu Santo nos ilumine. Pero como las escrituras son también palabra de seres humanos, deberíamos leerlas como leemos todo otro libro, empleando la mente, pensando, considerando y reflexionando, a la vez que prestando atención cuidadosa a sus características literarias, históricas, culturales y lingüísticas. Esta combinación de humilde reverencia y reflexión crítica no solo no es imposible, sino que es indispensable, decía John Stott, y dejaba una cita, 2 Timoteo 2:7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es un poco lo que Pablo también estaba mencionando. Y brevemente, para que se entienda cómo vamos a abordar estas preguntas. Por lo tanto, cuando estamos frente a un pasaje bíblico cuya enseñanza está obviamente envuelta en un vestido cultural antiguo, porque se refiere a costumbres sociales que para algunos son obsoletas o para otros son muy lejanas en la cultura, ¿cómo tenemos que reaccionar? John Stott dice 3 opciones. La primera posibilidad es el rechazo total. Dado que se trata de una cultura antigua, podríamos decir, esta enseñanza no es pertinente hoy día. No tiene nada que decirme. Y él dice, bien, podríamos tomar una tijera, sacar este pasaje y tirarlo al tacho de basura. Y entonces afirma, no estoy recomendando este procedimiento. La segunda posibilidad, opuesta a la anterior, es el literalismo rígido y falto de imaginación. El literalismo dice, dado que este texto forma parte de la palabra de Dios, debe conservarse y seguirse tal como está, sin modificación. Tanto la sustancia como su expresión cultural tiene igual autoridad. Desechar cualquiera de las dos sería adulterar la palabra de Dios y equivaldría a ser culpable de un incipiente liberalismo. Y él dice, tampoco recomiendo este procedimiento. Y hay un tercero y más apropiado modo de proceder que se denomina la transposición cultural. Aquí el procedimiento consiste en identificar la revelación esencial en el texto, lo que Dios dice en él, separarla de la forma cultural en la que eligió expresarla y luego volver a expresarla en términos apropiados culturales y actuales. Transponer un texto bíblico e insertarlo en una cultura diferente de aquella en la que fue dado originalmente. En la transposición bíblica, la doctrina de la revelación se mantiene, solo se cambia la expresión cultural. El texto no pretende contarnos el qué de las cosas, que esto es lo que va a suceder cuando abordemos alguna de ellas, sino el por qué y el para qué. El propósito del relato no es dar una explicación científica,
sino religiosa sobre el origen del universo y del hombre. Cada uno de los detalles tiene un sentido religioso según la mentalidad de aquella época. Las respuestas son ofrecidas con un lenguaje dominado por las imágenes tras una reflexión religiosa sobre los orígenes de la humanidad. Es una historia teológica. No debe buscarse un tratado científico de cosmogonía, de cosmología, de física, de astronomía, de biología o de prehistoria, porque el escritor no se coloca en ese plano. Esto es lo que vamos a responder, o al menos lo que estamos tratando de hacer. Por eso, el autor sagrado se coloca en el terreno teológico. Con un lenguaje sencillo, narra lo que quería enseñar a un pueblo, las verdades o presupuestos fundamentales de la salvación. No era la preocupación tener que llenar cientos de miles de años de la prehistoria de la humanidad, la que desconocía. Y creo que desconocemos nosotros también. Trata de construir un relato que una al pueblo elegido con el primer humano. La enseñanza es elaborada a través de un lenguaje popular y enriquecido con variedad de anécdotas, imágenes y rasgos pintorescos y hasta legendarios. Por lo tanto, ahora, y pidiendo disculpas por esta posición, tanto como lo que presentó Pablo, bueno, vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas. Va la primera para vos, Pedro. Tratemos de poder contestar todas en lo posible, ¿eh? A ver, ¿los días de la creación son realmente días? Y le agregamos a esta, Pedro, otra que dice, si se descubren otros planetas, ¿quién los habría creado? Bueno, quiero ubicarme de nuevo en el contexto, ¿no? que mencionaba Pablo, para que podamos entenderlo, porque responder por sí o por no nos deja desubicados en cuanto a entender de qué estamos hablando, porque se menciona en el marco de los primeros 11 capítulos del Génesis. Insisto que es una historia teológica y, como mencioné lo último, no debemos buscar un tratado científico en cuanto a cosmogonía, física, astronomía, biología, etcétera, etcétera, lo que mencioné. Sino que para poder entender esto, estamos abordando en este Génesis dos relatos de la creación. Y cuando uno lee los primeros capítulos, esto no es indiferente, porque lo notamos rápidamente. La primera narración que encontramos, para que yo pueda responder a eso de los 7 días, es más larga, minuciosa, solemne, y una que es más breve y concisa. Estos dos relatos realmente están escritos en épocas diferentes y con intenciones diferentes. Fueron ensamblados por un redactor final del Pentateuco, porque en realidad no había contradicción entre ellos, sino más bien complementaban o se complementaban por dos perspectivas y visiones teológicas que estaban ubicadas para ver de diferente punto de vista esta situación. El primer relato de la creación, Génesis 1 al capítulo 2:4, presenta, para entender esto después de los 7 días, un modo muy organizado, no tanto de cómo ha llegado a ser el mundo, sino para quién y para qué fue creado. Tal vez esta es la expresión del que lo está narrando. Y alguien puso que es una obra maestra en el arte de la narración. Está adoptando imágenes de la época y el autor es muy probable que provenga de un ámbito sacerdotal y presenta que Dios está en el origen de la vida del mundo y del ser humano. El concepto clave, tal vez, sería el de orden, y de ahí lo puedo aplicar a los 7 días, que se menciona como para entenderlo. Dios se encuentra con el caos, la oscuridad, y a lo largo de 6 días va ordenando todo. Para entender el alcance del relato, ¿no? Debemos situarnos en la época de la redacción. Y aquí vendría un primer problema, o al menos yo quiero posicionarme para que ustedes
después puedan señalarme como, como lo que gusten, pero aquí va la situación. El culto para ubicarnos es en el destierro de Babilonia, cuando estas tradiciones fueron tomando forma. Es un posicionamiento. Y en la época persa, cuando el pueblo está regresando del destierro, es muy probable que este primer relato se haya concretado, su redacción, en forma definitiva en esta época. Cuando están en el exilio, el culto a Marduk es un culto litúrgico de aquel imperio que los había dominado, y ellos que estaban ahí eran un pueblo sin tierra, sin rey, sin templo y sin sacerdocio. Es posible, en este ambiente, que ellos se hayan sentido atraídos, aunque tenemos el Salmo, ay, si me olvidara de ti, Jerusalén, ¿no? Pero es posible que se hayan sentido atraídos por las fiestas del imperio que los dominaba. Por eso, la vivencia en el pueblo firme del Éxodo es que cobra una nueva vigencia y fuerza. El pueblo recuerda a un Dios liberador en el Éxodo, pero que también es el creador del mundo. Entonces dice, si Marduk presenta o se presentaba como Dios de la luz y del orden vencedor de Tiamat, diosa de la oscuridad y del caos, Dios es superior a ellos. Y esta es la experiencia del Dios de Israel. La intención de los sacerdotes es que redactaron este primer relato de la creación en 6 días. No era una redacción científica ni histórica, sino religiosa. Fundamentar el último día, el Shabbat, como día de descanso y de culto. Si Dios descansó de su obra el séptimo día, también el pueblo está llamado a descansar ese día. El relato primero, es un relato sacerdotal y tiene la intención de purificar a este pueblo y reaccionar contra los mitos que circulaban entonces, para sostener la fe de los hermanos en cautiverio y para sentar las bases de una restauración que los iba a liberar, y por eso ponen este primer relato de la creación. El mensaje es claro. La experiencia vivida durante épocas fue durísima. Solo nuestro Dios es el Señor de la vida y de la historia. El relato de la creación en 6 días y un séptimo de descanso no pretende ser una descripción cronológica, sino una acción pedagógica, didáctica y religiosa. Pretende enseñar y resignificar la fe de un pueblo que viene esperanzado del exilio. El otro relato, brevemente, es un relato que se denomina de tradición yavista y tal vez elaborado por escribas no ligados al culto. Es una redacción que tiene en cuenta la experiencia del destierro. Se expresa de modo sapiensal, tiene la maldición de la tierra, la expulsión, el rechazo divino de las pretensiones humanas, y viene a responder a una pregunta. ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué el hombre es así? ¿Por qué sufre? ¿Por qué la división y los conflictos entre pueblos? Y la respuesta que se da es clara. Dios no es culpable, sino el hombre, varón y mujer, con su mala acción, mal usando su libre albedrío. Esto será para responder a alguna pregunta futura. Reitero, el relato de la creación no es un tratado de física ni de astrofísica, pero es evidente que para algunos es prácticamente un tratado científico. Y los creyentes cristianos salieron a buscar evidencia de la ciencia para justificar la palabra de Dios, la Biblia, la que no necesita justificación. El escritor no es un científico y gracias a Dios, quiero decir, es un narrador, es un poeta. Es hermoso este pasaje, los 2 pasajes en su narrativa. Por lo tanto,
el contenido de Génesis tiene diferentes propósitos y tiene sus límites. Y no son ni contradictorios, sino que son complementarios. Y entonces voy a avanzar un poco más, y es que Israel tiene una vivencia de pueblos en las cuales habitó: sumerios, acadios, asirios, babilónicos, egipcios, hititas, surritas, y del mundo mediterráneo, cretenses, micénicos, helénicos y romanos. Esa vivencia egipcia, ¿no?, y mesopotámica siempre le llamó la atención las imágenes de los dioses de esas civilizaciones, y luego del destierro volvieron a experimentarlas, pero dominados por esos dioses que personificaban la naturaleza. Dios siempre les hizo saber que Él es un Dios único y además independiente de los elementos de la naturaleza, porque Él es el creador de la naturaleza. Por lo tanto, el principio esencial de la fe judía fue una experiencia de la liberación de Egipto. Fue un acontecimiento histórico fundamental y fundador en este sentido. Miren, no podemos condensar en 6 días lo que tuvo lugar en miles de millones de años. Pero sí podemos encontrar un esquema que se da básicamente en este relato. En primer lugar, hay una introducción. Y Dios dijo. Luego, un mandato divino: haya esto. En tercero, el cumplimiento de un mandato. Así fue. Una valoración divina. Dios vio que era bueno. Una conclusión: pasó una tarde, pasó una mañana, el día. La semana se divide en momentos, separación durante 3 periodos y una ornamentación, que también son 3 momentos. Y culmina en un espacio en el que se quiere inculcar la observancia religiosa del culto divino de reconocimiento de Dios como creador de todas las cosas. Por lo tanto, Dios, trabajando todos esos días y descansando el séptimo, es un modelo para el hombre que debe descansar en el Shabbat y dar culto a Dios. Ese es el reconocimiento de la criatura hacia su creador. Pretende una actitud religiosa en el pueblo. Un relato concluye con el descanso de Dios el séptimo día, el Shabbat, especialmente consagrado y bendecido por Dios, frente a una tarea ahora de reconstrucción a su regreso del exilio, para volver a reconstruir el templo en la ciudad. Este es el concepto de estos días. Se menciona día, pero en realidad es en esta narrativa. Pero sabemos que hay también, y termino, con algunos que piensan que son 7 días. Y otros, por ejemplo, Roeder o Ross, que se reconocen que no se trata de 6 días de 24 horas, sino de 6 largos periodos consecutivos, y que vienen a coincidir con la sucesión científica de los acontecimientos que hoy conocemos o que mencionan todos. Primero, vacío inicial, singularidad, Big Bang, electrones que generan luz, asteroides, protoplanetas que colisionan con la Tierra, explosiones, erupciones volcánicas que emiten gases y vapor de agua, enfriamiento y lluvias torrenciales, vida que empieza en el mar, y etcétera. En la poesía, en la narrativa, Dios inspira a estos escritores a poner este orden. Y la clave está en el séptimo día. Dios descansó. En ese día, el pueblo tenía que reconocer a este Dios que los sacó de Egipto, que los llevó por un largo camino, que fueron a cautiverio y que ahora los volvía a traer para un nuevo tiempo. Y si hay vida en Plutón, Neptuno, ¿no?, en donde fuera, esa gente responde también a este Dios, el Dios en quien creemos. Él es el Dios creador. Perfecto, gracias Pedro. Mira, a lo mejor cortito le podés agregar esto: ¿los números del Antiguo Testamento tienen significados? ¿Es muy largo? No. Dale, cortito. ¿Cortito? Bueno, vamos a cortito. A ver, Dale.
una idea. El otro día estaba leyendo, buscando algunas de estas cosas que ya son conocidas, porque los números realmente tienen una representación y también son entes ideales, ¿no? Ustedes saben que los números, la entidad numérica figura en nuestra mente, pero hay que aplicarle algo. Es decir, son entidades ideales. Uno podría decir, y lo estaba en uno de los textos que había leído, que luego le voy a dejar toda la bibliografía. Si murió un hombre a los 38 años y se incendió un edificio de 7 pisos, nosotros no vamos a dudar de quien tenía 38 años y 7 pisos porque, o 12 pisos porque lo ubicamos y le estamos aplicando a esa situación una aplicación numérica. Pero si leemos el Evangelio, decía un comentarista, que en el Evangelio Jesús curó a un hombre que llevaba 38 años enfermos, recuerdan en Juan 5:5, o que se recogieron 12 canastas que sobraron de la alimentación y 5 panes, en realidad tenemos un problema para considerar esos números, porque muchas veces en el texto tienen otro tipo de representación. Por eso la situación sería, mientras nosotros lo usamos normalmente para determinar cantidad de algo, en la mentalidad bíblica los números pueden expresar no siempre lo que nosotros estamos pensando, sino 3 realidades distintas. Una es cantidad, simbolismo y un mensaje gemátrico. Bueno, ahí ya los que me van a tratar de hereje, no sé, quédense tranquilos, pero se los voy a mencionar así rápidamente. El primero, lo que está marcando es un número en la Biblia que es cantidad. Y tenemos muchos pasajes para señalar en esto. Por ejemplo, Elías predijo una sequía durante 3 años en Israel. Ustedes lo recuerdan. Esos 3 años son 3 años, ¿no? Es decir, uno podría decir que Betania era la aldea donde Jesús resucitó a Lázaro, que estaba más o menos a 15 estadios, que son 3 kilómetros de Jerusalén. Es un dato. ¿Bien? Por lo tanto, en este sentido, es evidente que está marcando un número que es cantidad. ¿Bien? Por lo tanto, no hay confusión en este sentido. Pero a veces los números tienen otra representación. Y la otra representación es que tienen un sentido simbólico. Por eso tenemos que explicar rápidamente, aunque hay muchísimos datos, qué es este número simbólico. Un número simbólico es aquel que no indica una cantidad, sino que expresa una idea, un mensaje distinto de él, que lo supere y que los desborda. Con ese 12 cestas y 5 panes, ¿no? Yo podría estar mencionándoles a qué hacen de referencia, o hacen a las 12 tribus, a los 5 libros decían los judíos, del Pentateuco, etcétera, etcétera, un montón de cuestiones, ¿no? Puedo dividirlo a los peces y a los panes y buscar los números también con representación simbólica. Y entonces, los semitas usaban con toda naturalidad los números para transmitir ideas, mensajes o claves. Aunque la Biblia no explica lo que significa cada número, los estudiosos de alguna manera han tratado de averiguar esto y lo han llevado a publicaciones que uno puede adquirir para entenderlo. El número 1 simboliza a Dios. Es único. 1. Por ello indica exclusividad. Lo que está diciendo es que es excelencia. Así, recuerden ustedes cuando le pregunta Jesús al joven rico y el joven le dice, ¿por qué me preguntás por lo bueno? ¿O por qué me llamás bueno? Y Jesús le dice, uno solo es el bueno. Recuerdan en Mateo 19:17. Esa es una aplicación simbólica. O sobre matrimonio, ¿no?
ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, en Mateo 19:6. O cuando él dice en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno, en esa representación. Por lo tanto, ese número tiene una característica interesante con respecto a lo que puede significar. Pero también tenemos algunas complicaciones. Voy a tratar de hacerlo brevemente, Silvia, en el texto. Pero lo quiero decir porque si no me queda colgado. También presentan algunas dificultades. Y que a veces algunos dicen, no, hay contradicción. Y no son contradicciones, sino que hay que leerlo y comprenderlo tal como en su momento lo dijo Pablo. Miren, según Marcos, Jesús curó a un solo endemoniado en Gerasa. ¿Recuerdan? En Marcos 5:2. Pero según Mateo, eran dos. En Mateo 8:28. El problema está en cómo se considera el 1 y el 2. Porque el 1 es Dios, pero el 2 tiene que ver con lo humano. Y lo humano con toda la mentalidad también de pecado. Según Marcos, sanó un solo ciego en Jericó, llamado Bartimeo, 10:46. Pero según Mateo, los que cuando salen a Jericó eran dos los ciegos. Según Marcos, en el juicio contra Jesús se presentaron algunos falsos testigos, 14:57, pero Mateo aclara que eran dos, 26:60. ¿Quién dice que es verdad o mentira? No, lo que pasa es que usa el número simbólico, el que explicamos con 1 y el que explicamos con 2. Por lo tanto, no hay contradicción, sino que hay comprensión del número. Por lo tanto, si pienso en el 3, estoy hablando de totalidad, porque son 3 las dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro. 3 implica totalidad. Los 3 hijos de Noé son los que van a poblar el mundo. Bendita situación que en algún momento lo vamos a discutir, ¿no es cierto? Es decir, con respecto a esto. Pero las 3 veces que negó Pedro a Jesús. Bien, el 4 y el 5 presentan el cosmos o los puntos cardinales el 4, ¿no? Recuerdan los 4 ríos que también hay en el Edén, ¿no? Y después tenemos que empezar a justificar qué fue lo que pasó con 2 de ellos, que no nos quedan. Es decir, hay un montón de situaciones interesantes en este tema. El 4, ¿se acuerdan que Ezequiel llama al espíritu de los 4 vientos para que soplen sobre los huesos secos? Ezequiel 37:9. Pero no es que haya 4 vientos. Hay muchos más vientos. Está invocando los vientos de todo el mundo cuando él utiliza el 4. Bien, bueno, en esto es lo que es cantidad y simbolismo. Tenemos el 7, el 10, el 12, ¿no? Y hay algo muy interesante que cuando estoy pensando precisamente en el valor que tienen estos números, cuando hablamos del 7, en esa perfección como el 3 y el 7. Al principio Job, su familia que es muerta, Dios le da una nueva familia y tiene la familia perfecta. 3 hijas mujeres y 7 hijos varones, ¿no? Y uno dice, ¿por qué 3 y 7? Bueno, hay que entender que son las 3 hijas mujeres y que es tener 7 hijos mujeres, 7 hijos varones en el contexto cultural en donde se desarrolla el texto. Si ustedes recuerdan que los judíos tienen 613 mandamientos o mitzvot, ¿bien? Bueno, esta sería para la otra, pero se los digo ya. Sumen 6 más 1, 7, más 3, 10. El 10 recuerda los 10 mandamientos, que es el resumen de los 613. Por lo tanto, tenemos las 10 plagas de Egipto, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno de estos aspectos en los cuales vamos viéndolo en el texto y poder desprenderlo.
Otro número simbólico es el 12. Y así con los números. El 40, 40 es un cambio de periodo a otro. 40 días, 40 días, 40 días también para, voy a decir algo, para mantenerse y depilarse, 40 días, 40 días, 40 ladrones con Alibaba. Es decir, hay un montón de situaciones que podemos comprender con estos números, ¿no? Cuando Lucas eligió o menciona que Jesús elige 70 discípulos para enviarlos a todos los lugares y sitios donde él tenía que pasar, recuerdan Lucas 10:1, es una cifra simbólica. ¿Por qué? Porque según el Génesis 10, las naciones o el total de naciones en el mundo eran 70. Bueno, ahora quedó un poco desactualizado, ¿no? Pero es lo que encierra. Y por último, en este simbólico hay algo que siempre me gustó y siempre lo menciono cuando les digo que Jesús les dice, echen la red ahí en Lucas, en el pasaje de 21:11, ¿no? Este mensaje que cuenta la pesca milagrosa. ¿Y qué ocurre? Que cuando van a recoger la red se rompía y dice que sacaron 153 peces. ¿Cómo es que se rompía la red con 153 peces? Yo cuando estuve en el lago de Galilea, no en el mar de Galilea, en el lago de Galilea, no hay peces tan grandes que 153 rompan una red. No, tiene un tamaño de plato un poquito más grande nada más. Es un número simbólico. Era el número de peces que se consideraba que había en los mares. Aunque, insisto, el Kineret es lago. Por lo tanto, el mensaje es claro. Jesús vino a salvar a la gente de todas las naciones y de todos los pueblos del mundo. ¿Bien? No, estos son números simbólicos. Y termino con el de gemátrico, que es el que es interesante. Cada letra del alfabeto hebreo, como romano, tiene un valor numérico. Y esto también hay que entenderlo. Y no quiero demorarlos mucho, pero permítanme si yo puedo mencionarles lo que esto significa. Cuando estoy hablando del número gemátrico, es que tiene esta particularidad de poner en algunos números un significado que quiere abarcar. Voy a comenzar por uno complicado. El Éxodo, ¿no?, menciona en Números, en el capítulo 1, que salieron 603.550 hombres. Bendito censo que se hace en el desierto, ¿no? Bueno, es cierto que llegan a calcular que aproximadamente son 3 millones de personas. Es una cantidad desorbitada que ustedes ya saben, lo conocen, lo han estudiado, no entrarían en la península de Sinaí. Ahora, si sustituimos los números por las letras, la frase sería todos los hijos de Israel. Yo no se la podría mostrar aquí, pero sería complicar mucho. Es decir, por sus valores, estaría diciendo el 603.550 que salieron todos los hijos de Israel de esclavitud. ¿Bien? Bueno, como estos, hay mucho más, y el más común que ustedes también conocen, lo han seguramente en el estudio lo han mencionado siempre, es el famoso 666 de Apocalipsis, que todos mencionan Apocalipsis, pero no lo mencionan en el Antiguo Testamento, cuando se menciona también que lo que le daban al bendito Salomón que esquilmaba al pueblo, esa ofrenda que tenían que dar, no voluntariamente, era de 666 también talentos o pesos, por lo cual en uno representa a Nerón y en el otro representa la bastante desfachatez que tenía el bendito Salomón. Bueno, estos son los números. Si quieren más, podemos decirle
pero bueno, tendríamos que excedernos mucho, ya creo que ya me excedí yo. Disculpen. Pablo. Ahora vamos a preguntar a Pablo, ¿eh? Muy fácil, Pablo, lo tuyo. Mira, la teoría de la evolución, ¿cómo se compagina con la Biblia? Bueno, quizás alguno de esto lo escuchó cuando hablamos de ciencia y fe. Sí, sí. Y lo primero que diría es que la Biblia, como dijo Pedro, no es un libro científico, no tiene como propósito explicar la biología del hombre, sino que Dios es el creador, ¿no? Entonces, eh, digamos, no tiene como propósito conciliar la ciencia con un texto que, como dijo Pedro, tiene más finalidades pedagógicas. Fíjense que algo que mencionó Pedro, no sé si alguno lo reparó en eso, que hay dos relatos de la creación del hombre, ¿no? Génesis 1 y Génesis 2, se le explicó. En Génesis 1, que es posterior, se sigue, digamos, una secuencia natural, lo que se conocía en el momento, ¿no? Las plantas, los animales, el hombre, ¿no? En Génesis 2, que es más antiguo, fíjense que el orden es diferente. Son el hombre, los animales para hacerle compañía, y porque no funciona, se crea la mujer, ¿no? A costilla del hombre, ¿no? Entonces, o de la costilla, bromas aparte, ¿no? Silvia ya me advirtió. La cuestión es que, como vemos, hasta hay diferencia en el orden. Lo que sí uno busca el pasaje bíblico, es decir, que Dios es el creador, y de algún modo el hombre se vuelve hombre cuando toma para mí conciencia. Eso es cuando recibe el espíritu, ¿no? Para mí tiene que ver con la toma de conciencia. Uno de los más grandes expertos en genética, el doctor Francis Collins, él fue el que describió el genoma humano en el año 2000, lo presentó el proyecto público dirigido en Estados Unidos junto al proyecto privado. Él es cristiano. Y él, en un libro muy interesante que se llama ¿Cómo habla Dios?, explica que él no ve ninguna contradicción entre el relato de la creación y él, que es netamente evolucionista, ¿no? Porque él dice, el sentido del texto es distinto, no tiene como propósito explicar al hombre, sino lo que a mí me ha hecho creer, porque viene de una familia agnóstica, es entender que el hombre tiene una conciencia moral. Cuando el hombre realmente es hombre es porque tiene una conciencia, ¿no? Así que yo no busco equiparar o poner un marco de referencia para la ciencia del texto bíblico. Tienen dos finalidades distintas, ¿no? El texto bíblico tiene como finalidad mostrar que Dios es el creador, que la desobediencia del hombre lo separó de Dios, incluso el sábado que Pedro decía que es lo único que distingue al pueblo judío, ¿no? Dar un día de reposo con respecto a otras religiones que lo rodeaban, había pueblos que tenían la circuncisión, tenían algunos principios en común. Entonces, creo que no es necesario eso. Ahora, si ustedes me dicen, en el Génesis 1 hay un orden que es un texto posterior mucho más racional o más, ¿cómo se diría? No es la palabra coherente, pero más alineado con, lo que dice la ciencia hoy. Ahora, hay un punto más que sí me gustaría señalar, que hay una teoría intermedia entre la teoría de la evolución y el creacionismo, a la cual adhiere mucha gente cristiana, que se llama la teoría del diseño inteligente. No sé si alguno escuchó de eso. ¿Escucharon hablar del diseño inteligente? ¿Alguno ahí? Pregunto, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, bueno. Es una teoría, digamos, que busca demostrar por algunos hallazgos que hay en la naturaleza que había un plan creador. Si ustedes me preguntaran a mí a cuál adhiero yo más, al evolucionismo. Y no niego para nada que Dios es el creador del hombre. Para mí son cosas totalmente complementarias y diferentes porque los conocimientos científicos, que siempre son precarios, transitorios, buscan encontrar los fenómenos que son percibidos por los sentidos, ¿no? Mientras que la Biblia lo que busca es encontrar la conciencia del hombre y trabajar con ella. Silvia, Sí. Pablo mencionó algo y risueñamente que es la costilla. y con el cuidado que teníamos que tener.
puedo comentar algo porque la costilla me resulta interesante. Es cortito porque mirá que tengo un montón de preguntas. Simplemente, los sumerios, ustedes entienden que Abraham sale de Sumer. Por lo tanto, es impensable que no tuviera conocimiento de todo lo que se hablaba en Sumer, como lo que se hablaba en Egipto, y estas son las vivencias que tenían. En Sumer usaban el mismo signo cuneiforme para hablar de costilla y de vida. Y el primer hombre que ellos van a crear, los sumerios, cierta vez tiene un dolor de ti, que es de costilla. Entonces, Ninti, la mujer que es creada para hacerle superar el dolor de costilla que tenía este ser creado. Esto nos remite a que cuando el escritor, que ve que en el cautiverio todos están obnubilados por los culebrones de la creación y de la mujer y del sueño, lo que está escribiendo es que Dios hizo dormir a Adán para decirle, vos no vas a ver lo que te voy a hacer, pero te voy a solucionar el problema, y pone costilla, diciendo, es Dios el que hace estas cosas, no el Dios sumerio. Y la misma palabra, ti. Así que si alguna vez a alguien le duele la ti, tenga presente que puede ser la esposa, la compañera o lo que sea, O en sea este que sentido. Pero Dios eso te es parte del solucionó la relato. vida con una palabra. Listo, ya, clarísimo. Pablo, te hago otra pregunta. ¿Es posible que aceptando la creación de Adán y Eva no sean los únicos creados? De lo contrario, ¿cómo explicación de familias, razas, etcétera? Bueno, hay digamos, a mí me parece que cuando los textos hablan de Adán y Eva, nuevamente vuelvo a pensar que tiene el propósito de mostrar que Dios es el creador. De hecho, es un nombre genérico, ¿verdad? Adán es un nombre genérico que significa hombre y Eva mujer. Nosotros, ¿por qué todos estos relatos que son muy parecidos en las culturas de su tiempo, no son exclusivamente bíblicos? Lo de los primeros 11 capítulos del Génesis, hay muchos como el relato del diluvio y otros. ¿Por qué aparecen en Mesopotamia, ¿no? Que es la zona donde uno, o mencionan esas zonas. Bueno, es porque realmente donde se empieza a desarrollar la cultura como la conocemos, ¿no? El pensamiento, el desarrollo de los primeros códigos legales, ¿no? La toma de conciencia. Ahora, la aparición de los primeros hombres, haciendo, digamos, un camino hacia atrás, retrospectivo, a través de la genética, aparentemente no nacen allí, nacen en zonas de África, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que sean hombres tal como nosotros lo entendemos, sí físicamente hombres, ¿no? Pero no en cuanto a la conciencia. Aún se discute mucho, de hecho la teoría de la evolución tiene muchos huecos, quiero aclarar eso. No es que es una verdad, como yo siempre digo, el conocimiento, que es muy distinto a la verdad, es algo que solamente puede ser percibido por los sentidos, tiene que ser medible, reproducible, admitir la hipótesis opuesta para no ser un dogma, ¿no? Pero evidentemente en África están los primeros. Ahí, no sé si escucharon hablar de Lucy, alguno. Yo fui a verla. Son un conjunto de güeyes que han tratado de ponerlo más o menos parecido como para que se pueda entender, y el tema donde está, digamos, la discusión es en la cadera. Para que ustedes tengan una idea, si lo ven, yo esperaba encontrar una momia, algo, es una cosa. Así que la ciencia no cuenta tampoco con todos los datos como para poder establecer cosas. Pero es muy probable que el hombre, como ser biológico, haya nacido probablemente en alguna zona de África. Grupos, ¿no? Por alguna mutación genética probablemente, sabiendo que eso es una hipótesis, ¿no? Ni siquiera hay forma de poder probarlo categóricamente. Pero sí que el nacimiento del hombre como ser pensante, como ser creador de cultura, que es lo que nos diferencia, ¿no? Está comenzando en la zona donde encontramos estos relatos que se
adhiere al texto bíblico también. Así que espero haber respondido. Si alguien tiene dudas, después me vuelve a preguntar, ¿no? Sí, creo que hay una pregunta, pero vamos primero para Pedro. ¿Cómo entraron en el arca de Noé, ya que las medidas dadas en la Biblia no dan como para todos los que dicen que entraron? En realidad, sin problema. Entraron todos. ¿Saben por qué? Porque ya Dios había metido a muchos en el arca en nuestros relatos. Así que ya tenía experiencia. No se sonríe nadie, ¿no? Mire, el relato que tenemos en la Biblia es uno de los más tardío, no temprano. Por lo tanto, cuando alguien me pregunta, le digo, es que Dios ya tenía experiencia, ya los podía meter fácilmente, no había ningún problema. Ya lo había experimentado en Mesopotamia, en Babilonia, en otros pueblos, ya los había metido. Pero además, nuevamente, con los dos relatos, hay que entender cuál era la intención pedagógica, didáctica, que quería Dios inspirarle al que lo iba a escribir para mostrarle al pueblo esta situación. Porque aparentemente pareciera que son contradictorios. En una parte dice las parejas y luego dice 7 animales puros e impuros. Y como dijo Pablo recién, los relatos no son contradictorios, los relatos son que se van nutriendo mutuamente. Es decir, los escritores o el que reúne los dos relatos los ensambla. Y en realidad tiene que ver con una cuestión, primero, de subsistencia de los animales, digamos el caso, si iban a morir todos, y también el de los 7 puros o impuros tiene que ver con los sacrificios. Porque después, cuando el arca se deposita y salen, ¿qué hace Noé? Un sacrificio. Si no tiene animales, no iba a poder hacer sacrificio. Por lo tanto, hay toda una experiencia de conocimiento de lo que ya han vivido. Recuerden que son relatos escritos en un periodo posterior, pero que tienen toda una trayección histórica desde el Éxodo hasta donde llegaron, y entonces ese relato luego va a ser puesto por delante en la lectura que hacemos. La Biblia comienza en Génesis 12, no en Génesis 1. El relato histórico es el de Abraham. Los primeros capítulos es todo lo que estamos comentando, lo que Pablo comentó con Adán y Eva, los días de la creación, ese relato que es hermoso, que no es copiado, que no es pirateado, que nadie entró en Wikipedia como para decir el rincón del vago y hacer este relato, sino que Dios los inspiró para hacer esto que hay que disfrutarlo, hermanos, hay que disfrutarlo. Y dejemos que los cristianos científicos que quieren buscarle todo el conocimiento científico para justificar lo que hizo Dios, lo hagan. Pero Dios lo hizo de esta manera. Por lo tanto, estos animales, mirá, si tenemos un minuto, ¿vos me permitís que te muestre algo? Son dos dibujitos que me parece interesante, pero creo que los tengo. ¿Me das un minuto? ¿Me pones como anfitrión? Espera, ¿qué es para compartir pantalla? Sí, para compartir pantalla, un chascarrillo, como hacerlo algo más Bueno, simpático. Raúl te va a hacer compartir pantalla, pero mientras tanto le voy a preguntar a Pablo algo que está relacionado con esto. Sí. Pablo, ¿hay evidencias que el diluvio descrito en la Biblia realmente existió? Eso quizá lo puede responder mejor Pedro, que ha hecho arqueología. Yo lo que pude leer
es que existen algunas capas o algunas napas en la zona de Mesopotamia que podrían sugerir que hubo grandes inundaciones. Más de eso yo no puedo decir. Sí que la tradición, por ejemplo, lo mencionábamos en la charla previa con Pedro, la gesta de Gilgamesh, por ejemplo, ¿no? Entre los sumerios, Utnapishtim, el tío, ¿no? Habla de un diluvio muy parecido. Y evidentemente si hubo un diluvio, fue en esa zona, no que cubría todo el planeta, pero sí en esas zonas. Lo que se ha encontrado, lo que he leído, ¿verdad? Sugiere que ha podido haber importantísimas inundaciones muy destructivas. Bueno, vemos eso que ¿Puedo quiere compartir pantalla? sí, compartir pantalla y te hago otra pregunta, Pablo. Sí, adelante. Pues. Miren, esto es lo que le pasó a Noé. Para que, para que ustedes vean qué fue lo que entraron en el arca, ¿no? Y después lo que pasó, ¿no? Nunca metieron al ornitorrinco, así que algo pasó en el arca de Noé como algo nuevo. Y el otro es este. Es decir, bueno, aquí Noé les está dando mapita de cómo volver, ¿no? Especialmente a la zona de Australia. Es decir, estas cosas son como para, bueno, divertirse un poquitito en este sentido, ¿no? Bueno, les prometo que la próxima le pido todo por adelantado. A ver, Pablo, en Génesis 9:6, ¿por qué hay tanta resistencia dentro del cristianismo a la pena de muerte? Sin embargo, hemos expresado enfáticamente nuestro repudio al aborto. Bueno, yo veo coherencia en ambos puntos. También. En la postura, a ver, la postura del repudio al aborto es la defensa de la vida y la oposición a la pena de muerte es la defensa de la vida también. Yo cuando leí la pregunta previamente, pensé que quizás había un error en la redacción, pero la defensa de la vida, sobre todo en el Nuevo Testamento, es muy fuerte para mí. Eh, no creo que digamos, no veo como una contradicción que alguien esté a favor de la pena de muerte, pero me parece que el mensaje del Evangelio es que aún el ladrón de la cruz, digamos, ¿no? Tuvo la oportunidad de encontrarse con Dios. Que una cosa es la justicia humana y otra la divina, ¿no? Entonces, eh, creo que los cristianos tenemos una profunda fe en la salvación del hombre, ¿no? En la redención del hombre, del precio que Cristo pagó. Entonces uno quiere que hasta último momento haya una oportunidad para que la persona pueda tener un encuentro transformador, ¿no? Con Jesucristo, ¿no? Entonces para mí hay una coherencia muy grande entre oponerse al aborto, que es defensa de la vida, y oponerse a la pena de muerte, que es también defensa de la vida. Claro, perfecto. Pablo, yo te voy a hacer una pregunta para después enganchar con una de Pedro. Perdón, en el Antiguo Testamento sí hay muchísimos llamados, algunos atroces a matar, ¿eh? A mí personalmente me parece que pues esto hay que comentarlo, ¿verdad? Me parece una atrocidad, pero es como el escritor de su tiempo, ahí sí vuelvo a citarlo a Pedro, entiende que es el mandato divino, ¿no? Hay algunos pasajes que a uno lo revuelven, ¿no? Eso no se encuentra en el Nuevo Testamento. No sé si saben, hace poco alguien pidió la prohibición de la Biblia en las escuelas en Estados Unidos, basado en un pasaje que hay en el libro Los Jueces, donde hay una historia de violación, que lo cortan en pedacitos y los mandan, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento tiene una forma de ver la realidad muy distinta a la que uno encuentra en el Nuevo, para mí, ¿no? Con respecto sobre todo a la creación de Dios, ¿no? Bueno, esta pregunta va con esto. ¿Toda la Biblia debe interpretarse en forma literal?
¿Para quién es la pregunta? Para vos, Pablo, aunque No, yo... no. Yo creo que, como dijo Pedro, hay muchas formas de interpretarla y depende. Mira, una vez me acuerdo que estábamos en la iglesia de Flores, hicimos una actividad en la Plaza Flores y un hombre decía que la Biblia era falsa. ¿Por qué? Porque hablaba de una persona que se había comido un libro, ¿no? Sí. ¿No? Se acuerda del profeta. Cuando uno toma todo literalmente, puede llevar las cosas al absurdo. Cuando uno interpreta todo simbólicamente, también. Por eso uno tiene que pedir la guía del Espíritu Santo, ¿no? Para poder entender el sentido que tiene un texto. Y para eso tenemos también maestros de escuela dominical, ¿no? Y la enseñanza de la palabra. Yo veo que la ABA hace mucho esfuerzo en la enseñanza. Uno tiene que entender el contexto, el público, ¿no? Lo que decía Pedro del por qué y el para qué, ¿no? Entonces, me parece que eh, entenderla literalmente es muy malo. Termino con una cosa que me pasó un tiempo, cuando nos casamos empezamos a ir a una iglesia del barrio, que no era bautista, pero tenía una práctica muy parecida. Y en un momento el pastor habló sobre Timoteo, justo el pasaje que alguien citó hoy de 2 Timoteo, creo que fue, no sé, alguien en la introducción, y yo en broma le dije a la salida, ¿no? Pablo sabía mucho de teología, pero no de medicina, porque le recomienda tomar alcohol para el estómago y el alcohol es pésimo para la gastritis. Y él me dice, no, que en esa época el agua se pudría en el trasvino, entonces tenían que llevarla como vino para conservarla. ¿Y qué agregó? Me dijo, por nosotros creemos que toda la escritura, hizo así, puso el dedito, ¿no? Toda la escritura es, ¿no? Esa es una forma muy dogmática para mí de verlo, ¿no? Cuando uno lo ve todo tan literalmente que tiende a defender el pasaje en lugar de entender. Muchas gracias. Pedro, ¿te animas a hacerlo cortito? Mira, todos los libros de la Biblia que cuentan relatos, por ejemplo el de Job, ¿son reales o pueden ser escritos con una finalidad de enseñanza? Creo que lo vamos contestando entre todas Sí, las sí. cosas que hemos dicho, ¿no? Tanto Pablo recién. eh, lo que sí tienen es una función pedagógica, didáctica, y hay que entenderlo en el contexto. Estás mencionando, por ejemplo, Job, le tendría como preguntar a los primos judíos, porque ellos tuvieron bastante problema con el libro. Sí. Mucho no les gusta y tuvieron bastante problema para meterlo en el canon. Es decir, tampoco les gusta el de Esther. Es decir, también discutieron, tampoco les gustaba el de Cantares. Es decir, lo que el Señor muestra realmente, inspirando a los que van a escribir, y esto lo quiero remarcar de nuevo. Hay una palabra que es sin catábasis. Dios se abajó a nosotros, al hombre, varón y mujer, para hablarnos en un lenguaje que comprendemos. Esto es importante. Es decir, uno dice, a mí el Señor me dijo, y yo le pregunto, ¿en qué idioma te lo dijo? ¿No? Y dice, espiritual, muy bien. ¿Y qué te dijo espiritual? Y que me va a ir bien. ¿Y cómo sabe que te lo dijo que te va a ir bien si te lo dijo a nivel espiritual? Hiciste con el Google un traductor instantáneo. Es decir, habla en un lenguaje nuestro y le hablaba a ellos. Y estos relatos tienen esta función pedagógica de enseñanza, marcando esto que es muy rico. Están precisamente en este contenido. Lo que estamos viendo en los primeros capítulos de Génesis tiene este propósito. Lo que pasa es que luego nosotros queremos interpretarlo como Pablo dijo, esto del vino, ¿no? Es decir, y del agua, que es cierto, pero no era la situación que está marcando. Por lo tanto, tenemos que ver, porque además los pasajes están escritos todos corridos. No hay capítulos y no hay separación entre las palabras, ¿no? Y tenemos que entenderlo bien, que son las lecturas que hacemos y que vamos trayendo desde hace poco tiempo, digamos, en el devenir de los tiempos. Pero es esta función. Algunos, no es que, por ejemplo, alguien me decía, pero Jesús lo mencionó. Por lo tanto, si Jesús lo dijo, es histórico. Lo que Jesús menciona es el pasaje, pero no está haciendo una justificación histórica.
Por lo tanto, también tenemos que entender cómo se habla, cómo se lee en su contexto, ¿no? Silvia, quiero agregar algo Sí, cortito. dale, Creo que, dale. creo que todos saben que el libro de Job fue escrito en poesía. Mm. Es decir, no necesariamente Job existió, es un relato. Y Jesús hablaba por medio de parábolas. Las parábolas no son alegorías. En la alegoría cada elemento tiene un significado. En la parábola es una historia que se cuenta para iluminar una verdad. Yo he escuchado personas que a veces toman las parábolas como si fueran alegorías, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con el lector, pero no necesariamente fueron personas reales. Son historias que buscan muchas veces, con el caso de Job, ¿no? Iluminar una verdad. Gracias, Pablo. Pedro, ¿por qué hay un silencio de 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Y vos querés que yo te resuma los 400 años brevemente? No, decime nomás dónde está, qué pasó, por qué, nada más, chiquitito, dale. Rápidamente, Sí, una época de silencio, depende para quien lo entiende. Nosotros tenemos un problema con el antiguo y el nuevo, y entre los dos una hoja en blanco. Y esa hoja en blanco son 400 años de silencio. ¿Para quién? El pueblo sale del exilio, va a reconstruir Jerusalén. Es en ese periodo de 400 años en donde se produce una serie de situaciones importantísimas para lo que va a ser el tiempo de la plenitud y la llegada del Señor. Yo tendría que hablar, o tendríamos que entender precisamente, hablamos de los judíos. En el Antiguo Testamento, ¿dónde están los judíos? ¿Alguien que me diga? ¿Dónde están los judíos en el Antiguo Testamento? En ningún lado. Serán los de Judá. Pero los judíos, como judíos, aparecen en el periodo intertestamentario. Ellos comienzan a redactar lo que necesitan para constituirse frente a la situación que están viviendo, porque además tienen presencia griega, presencia romana, ¿no? Y además va a ser el periodo de los macabeos. Ahí es donde ellos van a constituir la gran asamblea, que es lo que luego vamos a ver nosotros funcionando en el periodo que lo que llamamos Nuevo Testamento. Y ahí vamos a comprender de nuevo por qué tenemos un grupo saduceo, por qué tenemos un grupo fariseo, por qué tenemos un grupo esenio, y además los escritos. Nosotros hablamos de que Jesús recibió un juicio injusto de movida, pero para basarnos en eso tenemos que estar leyendo parte de los escritos que son producto de ese periodo intermedio. Por lo tanto, una época de silencio sí en cuanto a lo que es, digamos, voz de Dios, porque también estaba prohibido escribirlo porque alguno podía estar tratando de arrogarse esta palabra de Dios dentro de ese periodo. Es decir, que todo esto determinó también con los macabeos, que fueron el enfrentamiento muy fuerte que hubo con los romanos. Hay también un cúmulo de escritos que hoy en día los denominamos pseudoescriturarios y apócrifos, y que comienzan hasta en el primer siglo a circular, que fueron un problema para los cristianos. Y que en este periodo que vivimos ahora, post pandemia, se agudizó, porque son los mismos textos que comienzan a circular a través de la bendita internet que tenemos, y entonces aparecen los libros de Enoch, ¿no? El Metatrón, etcétera, etcétera, que son Melquisedec, son todos estos textos productos de este periodo, de los cuales muchas veces hacemos afirmaciones bíblicas basándonos en esos textos. perfecto. Pero merece 400 años que tengamos unos cuantos minutos más para hablarlo. Es riquísimo ese periodo. Periodo, sí. Bueno, Pablo, voy a hacerte dos preguntas, las voy a unir. Mira, Ok. efectivamente la Biblia dice que las autoridades fueron puestas por Dios. ¿Cómo interpretarlo?
Y seguidamente preguntan, ¿no hay una contradicción entre el pedido de orar por las autoridades porque están puestas por Dios para lograr la paz y la justicia? Y la respuesta de Pedro que les dice, juzgad si debo obedecerles a ustedes antes que a Dios. Bueno, en primer lugar, esto tendría que responderlo mucho mejor, quizá Gustavo Grancharoff o Raúl mismo del Calir, alguien que tenga una formación más jurídica, ¿no? Pero yo puedo decir dos cosas. Con respecto a que las autoridades fueron puestas por Dios, me parece que el propósito es establecer que sin orden es imposible la convivencia. Ese es el propósito del texto, deja claro que hay un orden. Sin orden lo que queda es el caos. Ahora, no quiere decir que esas autoridades, las que están temporalmente en ese momento, hayan sido puestas por Dios. Me parece que es diferente, ¿no? Aplicar algo que puede ser una cosa general a una situación particular. Me parece que puede ser un error. Lo segundo es que primero nuestra lealtad es a Dios y luego a los hombres. Eso está muy claro no solo en ese pasaje, sino también en el pasaje de Daniel, ¿verdad? O los propios amigos de Daniel. Hay dos situaciones, las que van en el horno, cuando los ponen en el horno es porque ellos quisieron ser leales a Dios y no al imperio. Y Daniel, cuando vino la prohibición, oraba con las ventanas abiertas, dice, ¿no? Entonces, obviamente, nuestra conciencia está primero con Dios y a partir de allí buscar primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas se acomodan en torno a eso, las demás cosas serán añadidas. En cuanto hay un pasaje que alguien me preguntaba el otro día sobre orar por las autoridades, yo creo que es muy necesario y muy bueno, no importa el signo. Si están llevando las cosas mal, orar para que cambien. No para que cambiarlas, sino para que ellos cambien, ¿no? Creo que es un poco el propósito, pero creo que eh, el propósito que tiene también es que si hay un momento de persecución o dificultad, no buscar la venganza, ¿no? Que justamente lo que va a distinguir a los cristianos es no pagar el mal con el mal, ¿no? Sino que es una contracultura que construye relaciones positivas con los demás, ¿no? Incluso en momentos que son sumamente difíciles. Perfecto. Nos quedan 5 minutos, así que voy a elegir las preguntas que me parecen más cortitas para poder contestar en este tiempo. Pablo, ¿los descubrimientos científicos que se van produciendo convalidan a la Biblia o la contradicen? Bueno, nuevamente, si uno quiere examinar la Biblia científicamente, es como querer examinar la equitación a través de la fe cristiana. ¿Por qué uso este ejemplo? Porque a Borges le hablaron una vez de arte comprometido y él dijo, es como pensar en la equitación protestante, ¿no? Es un absurdo querer examinar un texto religioso que tiene finalidades pedagógicas con un aparato científico. La metodología que usa la ciencia, todo lo que se llama la epistemología, ¿no? Que es los métodos que utiliza la ciencia para adquirir conocimientos, no se aplican sobre un libro que tiene que ver sobre la fe. Así también es absurdo querer aplicarle la Biblia a la ciencia. Son campos totalmente diferentes. Entonces, me parece que la pregunta está mal formulada, no porque tenga una mala intención, está bien la intención, pero sí que la respuesta es que son campos distintos. No se puede pedir que la Biblia convalide la ciencia como pedirle a la ciencia que convalide la Biblia. Ahora, sí hay un concepto que la ciencia está muy alineado con la Biblia y nos podría poner en tela de juicio quizás algún principio bíblico, es que el universo tuvo un inicio, tuvo un comienzo. El universo está en expansión y tuvo un momento que hoy se conoce científicamente como Big Bang, ¿no? Muy distinto es si alguien demostrara que la Tierra fuera eterna. Y ahí sí entraría un tema que a uno le generaría más preguntas, ¿no? Pero es curioso que el universo tiene un inicio y no podemos saber por qué no tuvo un inicio un segundo antes, ¿no? O un segundo después. Así que en ese sentido sí hay evidencias, y no solo lo decimos nosotros, ya lo dice hasta Aristóteles, ¿no? Lo decía de la existencia de Dios, no hay orden sin inteligencia, no hay movimiento sin impulso, no hay vida sin otra vida, ¿no? De modo que no entran en contradicción
y podemos estar tranquilos que la Biblia cumple su propósito y la ciencia también el suyo. Perfecto, muchísimas gracias. Pedro, tenemos 2 minutos. Yo te voy a juntar dos preguntas y vos en 2 minutos las contestás, ¿sí? ¿Prometido? ¿Es No, posible? Dale. ¿Es posible comunicarse con los muertos? Y la otra, ¿la Biblia confirma que tras la muerte nos reuniremos con nuestros seres queridos? y si lo dejo correr los minutos, No, dale. es todo un tema. Es decir, porque contestar esta pregunta toca muchas situaciones emotivas y queridas. Así que David dijo, yo no lo puedo traer a mi hijo, pero voy a él, como diciendo, es posible, lo voy a conocer. Otro dice, ahí, pero Jesús dijo, cuando le preguntaron de esta mujer que tuvo 5 maridos, que hay que entenderlo bien, por eso viene el problema, ¿no? ¿No? Que se fue casado, tal y tal. Y él dice, en el cielo no nos vamos a dar en casamiento. Pero yo creo que seamos esperanzados, porque el Señor es un Señor misericordioso. Y cuando habla de misericordia, esa palabra tiene que ver con útero. Y aquí viene el problema que no me preguntaron, porque parece que Dios tiene útero, como que tiene pechos. ¿No? Sí, no se asusten. Alguna vez si quiere hablamos de esto, que van a ver que tiene mucho sabor. Y es un lugar como diciendo que en él estamos muy cálidos, muy bien atendidos. Cuando lleguemos a su presencia, nos vamos a sorprender. Y con toda seguridad va a satisfacer todos aquellos anhelos que tenemos en el corazón. Y si me equivoco, cuando yo despido a mis seres queridos, a mis hermanos, digo, allá nos vamos a ver. Gracias, viste que fue cortito y lo muy bien hecho. Y lo de Los Ángeles, no, lo de Los Ángeles. Los Ángeles no, porque revolotea mucho y es un problema. No, pará, ¿nos podemos comunicar con los muertos? Y si tenemos el teléfono, Bueno. ya te lo contesto, porque hay que leer el texto de los evangelios y el Señor Jesús lo dejó claro. Sí, si me vas a hablar de Samuel y me vas a hablar de Saúl, bueno, yo te lo pregunté, pero bueno, vos me das unos minutos más, media hora. No te doy nada porque ya se cumplió la hora y les quiero volver a agradecer enormemente a Pablo. ¿Vos decís que no tenemos unos minutos más? No, mirá, yo tengo que no sé qué hora es ahí, pero cuando hablamos de números y de letras, sí. Yo te prometí el otro día que lo podía hacer brevemente. Si se corta, se corta. No, es que para mostrarles cómo se juega con esto que es la gematría o el valor de las palabras. Una cuestión, permitime. Yo te permito, pero quiero ser respetuosa con la gente que sabe que ¿no es cierto? 8:30 esto terminaba. Bueno, entonces, no, está bien, listo, no, déjalo. Lo dejo. Lo hacemos otra vez. Porque tengo miedo que, ¿no es cierto?, algunas personas, incluso en el centro, tienen que ir cerrando. Respeto tu decisión. Gracias. Si alguno tiene alguna pregunta, la puede mandar, Silvia, podés pasarle mi correo, mi teléfono, y con gusto estoy a la orden. Sí, también. Bueno, sí. Y también acercarle bibliografía, como para que tenga. Eso sería buenísimo y eso yo lo mando siempre cuando hay un dialogando y hay bibliografía, yo lo mando a la gente sin ningún problema. Eso se podría hacer. Sí, me quedaron 6 o 7 preguntas, pero bueno, contestamos bastante. Así que gracias nuevamente a
a Pedro, a Pablo, gracias a cada uno de ustedes que participaron y gracias por las preguntas, porque yo les vuelvo a repetir, son preguntas hechas con mucho respeto y hemos tratado también de contestarlas de esa misma manera. Nos volvemos a encontrar en otro Dialogando el 23 de octubre. Como siempre nos metemos en problemas, este también es un problema. Vamos a hablar de la inclusión, ¿no es cierto? Fácil, muy fácil el tema, así que vamos a tratar de ver si existe, cómo es la inclusión, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de lo social y desde el punto de vista espiritual. Así que los esperamos a todos con muchísimo gusto el 23 de octubre en este mismo canal y en este mismo horario. Gracias por todo. Muchas Un beso gracias. para todos y muchísimas Pedro gracias. y Pablo. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Claro.